Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecuador Rewind. Hoy nos toca un reto distinto, resumir un año entero de Ecuador en un solo programa. Y no cualquier año. 2018 fue uno de esos años que uno recuerda para siempre, para bien y para mal. Empezó con un vicepresidente en prisión preventiva y terminó con un campeón de fútbol, después de 8 años de sequía. Y en el medio, absolutamente de todo, un atentado terrorista sin precedentes en la frontera norte, una consulta popular histórica que le cerró la puerta a la reelección indefinida, la ruptura entre Lenín Moreno y Rafael Correa y la tragedia que nos partió el corazón a todos los ecuatorianos, el secuestro y el asesinato del equipo periodístico de El Comercio. También vivimos una crisis migratoria sin precedentes, con miles de venezolanos cruzando el país a pie, y sí, hasta un poco de farándula para no perder la costumbre. Así que agárrense bien, porque este repaso de 2018 no da tregua. Vamos a recorrerlo mes a mes, tal como pasó. Empecemos por el principio. Enero de 2018 cambió para siempre la historia de la seguridad en el Ecuador. El 27 de enero, un coche bomba estalló frente al comando de policía de San Lorenzo, en Esmeraldas. Este atentado terrorista sin precedentes, atribuido a las disidencias de las FARC, hirió a 28 personas y sembró el terror en la frontera norte. A la par de esta crisis, el país vivió un mes de intensa campaña electoral. El presidente Lenín Moreno y la oposición promovían el sí para la consulta popular de febrero, mientras que el expresidente Rafael Correa regresó al país para liderar las marchas por el no, consolidando la ruptura definitiva del oficialismo. En el plano judicial, el 2 de enero se declaró oficialmente la ausencia definitiva de Jorge Glass en la vicepresidencia debido a su prisión preventiva por el caso Odebrecht, lo que obligó a la Asamblea a elegir a María Alejandra Vicuña como su sucesora. El 4 de febrero, el país acudió a las urnas en una histórica consulta popular. El rotundo triunfo del sí eliminó la reelección indefinida, cerrándole el paso a Rafael Correa, y dio inicio al proceso conocido como la descorreización. Como consecuencia, a finales de mes, la Asamblea designó el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, liderado por Julio César Trujillo. Este organismo inició una reestructuración profunda, evaluando y destituyendo a las principales autoridades de control del Estado. Pero no todo fue política. Febrero de 2018 también marcó el inicio de una inédita crisis de seguridad. Todo el mes transcurrió bajo estado de excepción en la frontera norte tras un atentado en San Lorenzo. Los ataques de la disidencia de las FARC, liderada por alias Guacho, encendieron las alarmas nacionales. Marzo empezó relativamente tranquilo para los estándares del año, pero el 26 de marzo todo cambió. Un equipo periodístico del diario El Comercio, el reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y su conductor Efraín Segarra viajó a la zona de Mataje, en la provincia de Esmeraldas, una región fronteriza que ya era conocida por su peligrosidad. Fueron a hacer su trabajo, informar sobre la crisis en la frontera norte. No regresaron. Los secuestró el Frente Oliver Sinister, una disidencia de las FARC colombianas liderada por un hombre conocido como alias Guacho. Ecuador entero contuvo la respiración. El gobierno activó todos sus canales diplomáticos. Colombia ofreció ayuda. El mundo puso los ojos en esa pequeña franja de selva entre los dos países y comenzó una angustiante espera. Durante días, el país estuvo pendiente de cualquier señal de vida. Hubo videos, negociaciones y falsas esperanzas. El gobierno de Lenín Moreno puso plazos, envió mensajes e intentó de todo. Pero, el 13 de abril, cuando se cumplió el plazo de 12 horas para que los captores enviaran pruebas de vida, no llegó nada. El presidente Lenín Moreno salió a cámaras a confirmar lo que todos temían. Javier, Paul y Efraín habían sido asesinados. Ese día, Ecuador lloró junto. No importaba si eras de izquierda o de derecha, si eras de la costa o de la sierra. El dolor fue colectivo. La frase "nos faltan 3" apareció en pancartas, redes y en las paredes de las ciudades. Fue un golpe que el país jamás olvidará. Lenín Moreno declaró a alias del Guacho como criminal más buscado del Ecuador y comenzó una persecución que cruzó las fronteras. Mayo de 2018 marcó el primer año de gobierno de Lenín Moreno, un aniversario donde el presidente presentó su primer informe a la nación. En su discurso ante la Asamblea, Moreno ratificó el cambio total del rumbo económico y político del país, alejándose definitivamente del modelo de la década anterior. A la par, el poder legislativo vivió su propia renovación. Tras la destitución de José Serrano meses atrás, la Asamblea Nacional consolidó una nueva mayoría política, manteniendo así a Elizabeth Cabezas en la conducción del Parlamento y reorganizando las fuerzas de cara a las reformas que exigía el país. Mientras tanto,
El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, liderado por Julio César Trujillo, aceleró su marcha. En mayo, este organismo inició la evaluación formal de los jueces de la Corte Nacional y del Consejo de la Judicatura, preparando así el terreno para la reestructuración total de la justicia ecuatoriana. Junio de 2018 quedó marcado en la memoria de los ecuatorianos por un desenlace doloroso. A finales de mes se confirmó el hallazgo en la frontera de la repatriación de restos de Javier Paul y Efraín, el equipo periodístico de El Comercio, asesinado por disidencias de las FARC. En el plano judicial, la Policía Nacional tembló. El 18 de junio, la Fiscalía vinculó oficialmente el expediente Rafael Correa en el caso de secuestro de Fernando Balda, ordenándole presentarse ante la Corte, lo que desató una tormenta legal sin precedentes. Al mismo tiempo, la geopolítica del país dio un giro histórico. Tras 30 años sin una visita de ese nivel, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, llegó a Quito para sellar un nuevo acuerdo de cooperación en seguridad y comercio. El 3 de julio, la jueza Daniela Camacho emitió un orden de prisión preventiva contra el expresidente Rafael Correa. El motivo, su presunta participación en el intento de secuestro del ex asambleísta Fernando Balda en Bogotá, Colombia, en el año 2012. La acusación decía que desde el gobierno de Correa se habría planeado traer a Balda a Ecuador por la fuerza. El problema era solo uno. Correa vivía en Bélgica, país de su esposa, y no tenía la más mínima intención de regresar. Él lo llamó persecución política. La justicia ecuatoriana lo llamó proceso penal. La discusión sigue hasta hoy. Lo que sí quedó claro en julio es que la era correísta había cerrado formalmente. Ya no era solo política, era judicial. Si había algo que no podías ignorar en el agosto del 2018, era a miles de venezolanos caminando por la Panamericana con maletas, niños, mascotas y lo que podían cargar, huyendo de la crisis económica y la política que había destruido Venezuela. Ecuador, por su posición geográfica, se convirtió en un paso obligatorio para quienes querían ir hacia el Perú, Chile o Argentina, pero muchos también se quedaron. El 8 de agosto, el gobierno declaró una emergencia en las provincias de Pichincha, Carchi y El Oro para poder atender la situación. El 18 de agosto comenzó a exigir a los migrantes una medida que generó controversia, un pasaporte. Muchos de los venezolanos no tenían ni siquiera la cédula vigente, y mucho menos un pasaporte. Fue una crisis humanitaria que puso a prueba la capacidad del Estado y también de la solidaridad de los ecuatorianos. Hubo de todo, gente que daba comida en las carreteras, gente que los rechazaba, y en el 2018 el Ecuador entendió que la crisis venezolana no era solo un problema ajeno. En septiembre de 2018, Ecuador se convirtió en el epicentro de la respuesta regional a las crisis migratorias venezolanas. El gobierno convocó a una histórica cita diplomática en Quito, 11 países de la región para coordinar las acciones humanitarias y regularizar el movimiento masivo y flujo de ciudadanos en las fronteras. En el plano económico, el mes estuvo marcado por la resistencia social. El gobierno implementó la reducción de subsidios a la gasolina, súper y a la fusión de varios ministerios como parte de un plan de austeridad, lo que provocó las primeras grandes movilizaciones de sindicatos y estudiantes en las calles. Mientras tanto, la justicia avanzaba a pasos agigantados. La Corte Nacional llamó a juicio al ex vicepresidente Jorge Glass por el caso de la refinería del Pacífico y se aceleraron las investigaciones en contra de altos funcionarios del gobierno anterior, manteniendo así la atención pública en los tribunales. En octubre de 2018, la crisis diplomática de Ecuador estalló. El gobierno de Lenín Moreno expulsó a la embajadora de Venezuela tras unas polémicas declaraciones del ministro de Comunicación venezolano, quien llamó mentiroso al presidente ecuatoriano. Al mismo tiempo, el país enfrentó la llegada masiva de caravanas de migrantes centroamericanos en su ruta hacia el norte, obligando a Ecuador a activar planes de contingencia humanitaria y a debatir intensamente sus políticas de fronteras y libre movilidad. En el plano interno, la Asamblea Nacional destituyó y censuró a la ministra de Salud, Verónica Espinosa, y la Contraloría inició un masivo examen especial a las deudas del Estado y a los contratos de las llamadas obras emblemáticas del gobierno anterior. El 16 de noviembre, Teleamazonas anunció que Jarabe de Pico salía del aire. El programa de farándula que durante casi 6 años había sido el lugar donde Ecuador se enteraba de quién rompió con quién subió de peso y quién apareció en una discoteca, cerró sus puertas para siempre. El canal dijo que tomaría otros rumbos y que no habría más programas de farándula en su parrilla. Algunos lo celebraron, otros lloraron y otros simplemente cambiaron de canal. Fue el fin de una era de la televisión ecuatoriana, pequeña en el contexto del año, pero importante para quienes la vivieron.
El Ecuador llegó a diciembre con ganas de que terminara el año de una vez por todas, y el mes no decepcionó. El 11 de diciembre, la Asamblea eligió a Otto Sonnenhösner como nuevo vicepresidente, luego de que María Alejandra Vicuña renunciara a su cargo, siendo este el segundo vicepresidente del año. El segundo. Algo que solo pasa en Ecuador. Pero la fiesta de verdad llegó a los estadios. La Liga Deportiva Universitaria de Quito derrotó al Emelec en la final del campeonato ecuatoriano y se coronó como campeón después de 8 años sin el título. El gol de Anderson Julio a los 10 minutos fue suficiente. La U volvió a la cima del fútbol ecuatoriano y miles de hinchas salieron a las calles de Quito a celebrar como si no hubiera un mañana. Un final de año con un poco de sabor a gloria, para cerrar estos 12 meses que había tenido de todo. Y así llegamos al final de este repaso. Eso fue Ecuador de 2018. Un año que empezó con un vicepresidente preso y terminó con un campeón de fútbol. En el medio, un referéndum histórico, la tragedia que nunca vamos a olvidar, la de Javier, Paul y Efraín. Una frontera en llamas, un éxodo migratorio masivo, volcanes, medallas y un poco de farándula para equilibrar. No fue un año fácil, pero fue un año que nos marcó. Y recordarlo también es una forma de no olvidar lo que somos capaces de vivir, de sufrir y de superar. Ecuador de 2018 fue un año para no olvidar. Gracias por acompañarnos en este repaso de Ecuador Rewind. Si les gustó, no olviden suscribirse y dejarnos sus comentarios. Hasta la próxima.